Hola, seguimos en este foro de recursos humanos con este panel de nuevas habilidades. Hoy vamos a estar entregando el premio, en realidad UCEMA lo va a estar entregando, el premio al CHRO 2022, al líder de recursos humanos del año. Pero bueno, en este momento seguimos con este panel de nuevas habilidades. Tengo el agrado de presentar a Luis Alerno, director de BPO Aura en Argentina, Cristina Autorino, presidenta de Idea Joven, Gustavo Aguilera, director de Talent Solutions and People and Culture de Manpower Group Argentina, y tenemos por Zoom a Daniel Colombo, especialista en recursos humanos. Bienvenidos. Gracias. Hola, Gracias por la invitación. Antes que nada, les voy a preguntar a todos, ¿cuáles son las principales tendencias que están viendo en el mercado laboral en este año y ya pensando en los años que se vienen, ¿no? En 2023, 2024, ¿cuáles son las principales tendencias? ¿Quién quiere arrancar? Yo diría que... Bueno. Sí, Dale. una y la saliente, digamos, que es un poco se venía hablando en el resto de los paneles, tiene que ver con cómo ha cambiado el modelo de trabajo, ¿no? El trabajo híbrido, el trabajo remoto, muy mezclado con la presencialidad. Esas diría como una de las grandes tendencias. Otra de las tendencias importantes que nosotros vemos, estamos en más de 80 países alrededor del mundo y generamos mucha investigación en este sentido, tiene que ver con lo que los trabajadores quieren. Se ha cambiado la ecuación en términos de cómo funciona esta manera de relacionarse trabajadores y empleados, ¿no? Hoy el mundo del trabajo está cambiando muchísimo porque se está privilegiando esto que los trabajadores hoy están buscando en el mundo del trabajo. Más flexibilidad, la cultura importa en las organizaciones. Esto empieza a cambiar la ecuación. Antes los empleadores definíamos mucho más el modelo de trabajo. Hoy, después de la pandemia, esto ha cambiado fuertemente, ¿no? Esta es otra de las grandes tendencias. Y en tercer lugar, ha tomado un rol muy importante todo lo que tiene que ver con lo social. La voz, el activismo, lo que ocurre con la diversidad y la inclusión en el mundo empieza a tomar un lugar preponderante en las organizaciones, ¿no? Y esto lo ven mucho las nuevas generaciones, donde por un lado la cultura y por el otro lado los valores empiezan a tomar una preponderancia enorme. La cultura organizacional, la flexibilidad, los valores, la diversidad y la inclusión empiezan a ser temas que ya están en agenda de las compañías. Yo diría que casi todas las empresas hoy están mirando estos temas fuertemente. Bueno, concuerdo un poco con lo que planteaban recién. Nosotros desde Idea Joven en particular estamos viendo un poco un momento como bisagra, ¿no? En donde estamos viendo quizá una especie de transición y donde las compañías un poco a modo prueba y error van viendo qué capturar y qué capitalizar de lo que nos dejó la pandemia, ¿no? O sea, el modelo de presencialidad full que conocíamos hasta ahora, o hasta antes del COVID, está como superado. Y la virtualidad creo que nos dejó un montón de aprendizajes y cosas buenas, entonces están un poco surcando el camino de ver, bueno, qué componente de cada una de estas prácticas adoptar y que se adapte lo mejor posible a cada industria, a cada rol, a cada tarea y demás. Y creo que hay otro elemento fundamental adicional a los que mencionaba recién, que tiene que ver también con la digitalización, ¿no? O sea, pensé que esto está también transformando tareas, industrias, roles, y tiene un impacto también a nivel talento y el famoso upskilling y reskilling, qué tengo que reaprender, cómo formamos también a las generaciones que vienen y demás. Creo que es algo que va a atravesar la economía también. Bueno, sí, coincido un poco con Gustavo y con Cristina, ¿no? Y creo que estamos en este momento en el post-pandemia de lo que es el trabajo. Nos dejó grandes aprendizajes y creo que el desafío que tenemos por delante las empresas, en definitiva, es cómo el futuro del trabajo lo co-creamos con los jóvenes talentos que están surgiendo hoy, no en función de lo que nosotros creemos que ellos creen, ¿no? O que ellos piensan. Creo que ese es el gran desafío que tenemos. Daniel, ¿querés aportar algo respecto a las tendencias? Sí, quería agregar que lo que percibo también desde mi rol como coach ejecutivo y trabajando con compañías en 18 países y particularmente también en Argentina, tanto en compañías grandes como medianas como pequeñas, se observa un giro en los estilos de liderazgo. Esos estilos que habíamos estudiado tanto tiempo atrás en las universidades o que incluso yo mismo estaba formando
hasta el 2019 ya han quedado prácticamente en desuso y hoy se está buscando un estilo de liderazgo más colaborativo, más cercano, más horizontal, que va muy en línea con los valores que contaban recién Gustavo, Cristina, Luis, y también en el panel anterior, donde se habló de la propuesta de valor, por ejemplo, como un atractor de talento muy importante. Y un aspecto no menor dentro del liderazgo es que estos líderes sean líderes con propósito. Hoy las personas eligen a las empresas en muchos casos, obviamente por la necesidad de tener que trabajar, pero también las eligen en función de sus gustos, de sus valores personales y que algunos de esos valores también estén alineados con los valores de las empresas empleadoras. Ujú. Bueno, se habló de flexibilidad, hablaron de flexibilidad, hablaron también de el compromiso que tienen que tener las empresas. ¿Qué más quieren los trabajadores hoy, los jóvenes, para sumarse a determinada empresa o para sumarse al mercado laboral? ¿Qué es lo que esperan? Uno de los componentes que mencionaba recién tiene que ver con valores y con cultura, pero también el comportamiento que han tenido las empresas durante la crisis, durante la pandemia, hoy empieza a tener, nosotros decimos sus coletazos, ¿no? La manera en que las empresas se han comportado, cómo han reaccionado. También se habla de un reinicio de las compañías. ¿Por qué un reinicio? Porque lo que ha ocurrido es que las empresas han aprendido, han reaprendido y algunas han capitalizado muy bien y rápidamente, incorporando tecnología, trabajando en el liderazgo en el talento de su compañía, de sus empresas, y las nuevas generaciones están mirando esto. O sea, de la manera en que nos hemos comportado, hoy hay resultados. Esto tiene que ver con cómo hemos afrontado nuestros servicios, nuestros negocios, nuestros clientes, cómo hemos invertido en tecnología, cuán rápido nos hemos adaptado y cuánto esto se ha capitalizado hacia el interior de las compañías. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con valores, hoy se hablaba mucho de escasez de talento. Las habilidades técnicas y personas con habilidades técnicas no es tan difícil encontrarlo. Lo complejo hoy es que haya un mix entre esas habilidades con las habilidades blandas. ¿Qué significa esto? Que hoy se requiere gente que tenga mucha más flexibilidad, que tenga un espíritu colaborativo, que tenga creatividad, que tenga flexibilidad para poder adaptarse a diferentes modelos de trabajo y además que tenga flexibilidad para adaptarse a diferentes desafíos que las compañías hoy están generando porque ha cambiado el modelo de trabajo. Creo que este es uno de los puntos fundamentales. Y una de las cuestiones que nosotros relevamos también tiene que ver con la voz y el activismo. Todo lo que está ocurriendo con diferentes fenómenos sociales que empieza a incorporarse también en el tratamiento de las agendas corporativas es un gran tema. El tema de género, por ejemplo, que está pasando con las mujeres en el mundo del trabajo. Durante la pandemia se ha incrementado muchísimo la brecha. Hoy las nuevas generaciones miran el comportamiento de las empresas, de qué manera se tratan estos temas, de qué manera la diversidad y la inclusión está incorporada a la cultura, pero también a los servicios, a los productos, cómo se maneja este tema con clientes. Digamos, hay un giro muy interesante en relación, y por eso decimos que está muy ligado a valores, porque la pandemia lo que ha hecho justamente es interpelarnos en nuestros valores personales. Esto de haber mezclado el mundo del trabajo y la familia de una manera tan fuerte ha hecho que los valores también se pusieran en juego. Cuando se hablaba hoy de la escasez de talento, hay un fenómeno muy interesante que está ocurriendo, sobre todo en la industria manufacturera. Todas aquellas industrias que han requerido sí o sí de la presencialidad, hoy esos trabajadores empiezan a ver cómo muchos otros trabajan desde su casa. Y ha habido un gran vuelco de aquellos que estaban en la presencialidad a querer optar por trabajos virtuales. Y esto afecta a la industria. Entonces, es interesante ver cómo eso está muy ligado a valores, está muy ligado a esto de la flexibilidad. Cuando decimos flexibilidad, pero ¿qué significa ser flexibles? Bueno, que la gente está eligiendo un mayor equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Bueno, y algo que mencionaste que me parece bastante importante también es que tanto la empresa también le pide flexibilidad al trabajador. Exacto. No es solo algo que pide la persona que es empleada, sino que la empresa también lo demanda. Bueno, hay algunos resultados de la encuesta de Idea Joven que marcan esto, ¿no? El tema de la flexibilidad. ¿Cuáles son esos principales resultados en relación a la forma de trabajo? ¿Qué te marca la encuesta? Sí, uniendo esta pregunta con la anterior que hacías, nosotros relevamos
justamente, ¿qué te motiva a permanecer en tu trabajo? ¿Qué te motivaría eventualmente a cambiar? Y lo comentábamos antes de entrar a la mesa. Un poco coincide con lo que acá manifestaron desde Manpower. Como un mix de factores, ¿no? Algunos lo llaman higiénicos o quizá más materiales. La remuneración está para nosotros, o nos dio a tope de los requisitos, pero junto con eso otros dos elementos que fueron la flexibilidad, que ahí la tomo tanto como en la flexibilidad horaria o el mix presencial virtual, como esta idea de autonomía, ¿no? De poder administrar mis tiempos, balancear mi vida personal y laboral, un poco lo que nos pasó, que todo convivió bajo un mismo techo durante 2 años, ¿no? Que es un montón de tiempo también. Y un tercer elemento que tiene que ver con priorizar proyectos, ¿no? O sea, el creer, adherir a un propósito, creer a la compañía o la propuesta de valor de la compañía en la que estoy o que me está invitando a sumarme a sus equipos, pasa mucho por ahí, ¿no? Como esa adhesión de esto que decía recién, ¿no? De valores, de compartir el propósito y que sea algo que me permita potenciar mi desarrollo personal y profesional, ¿no? Es como un mix de factores como intangibles y más tangibles y más quizá en el contexto que nos toca vivir también, ¿no? Y Luis, para vos, ¿qué es lo que están buscando hoy los jóvenes para entrar al mercado de trabajo y qué es lo que buscan para sumarse a una empresa? Bueno, un poco, a ver, va en línea con lo que comentaron recién, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta también desde Auren, preguntándoles qué valoraban a la hora de buscar un trabajo a los jóvenes de entre 20 y 30 años, que en definitiva son los futuros gerentes de la mayoría de las compañías que estamos acá. Y nos sorprendió, estaba muy parejito, un poco hablábamos antes de entrar por la encuesta de IDEA, y nos sorprendió que nos pusieron por encima la oportunidad de crecimiento y desarrollo por sobre encima del salario. Mirá. Después de esto pusieron la flexibilidad, que es un poco lo que veníamos conversando, el clima y en quinto lugar los beneficios, que era algo que antes conversábamos mucho y hoy parecería que los beneficios ya no tienen que estar casi en la discusión, los dan por hechos, digamos, ¿no? Claro. Que es algo que hoy parecería que ya no podemos seguir discutiendo si tenemos que tener beneficios o no, sino que hablemos de oportunidad de crecimiento, cuál es mi plan de carrera desde que soy un chico y entro a los 22 años a una compañía, cuál es mi plan de carrera en esa compañía, entendiendo que los beneficios están, ¿no? Daniel. Algo interesante que se habló en el panel anterior tiene que ver con la congruencia, ¿no? La congruencia de las empresas entre lo que dicen para afuera, lo que comunican para adentro y cómo se vive en el clima de la organización en línea con lo que comentaba recién Luis. Y ahí influye muchísimo este replanteo de las culturas corporativas, ¿sí? Cómo se están mirando hacia adentro de las organizaciones es un proceso de introspección. Observo también que las nuevas generaciones, como las que está midiendo IDEA o Auren o los informes que comentaba Gustavo desde Manpower, tienen otro componente que desde mi trabajo es esencial, que es el tema de la seguridad psicológica. La seguridad psicológica en el trabajo hoy está adquiriendo una relevancia muy importante a partir de que en el periodo de pandemia empezamos a poner el tema de las emociones sobre la mesa. ¿Cómo me siento? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué proceso estoy atravesando en forma personal? Temas que antes eran casi considerados tabú dentro de las compañías, están volcados en lo que yo llamo, y de hecho tengo un libro sobre eso que se llama Innovación Emocional, que es cómo traer la innovación desde el punto de vista de la inteligencia emocional y ponerla sobre la mesa porque somos seres emocionales. Y esta seguridad psicológica de la que hablaba tiene mucho que ver con el proceso de cómo los líderes y toda la cadena de mando, digamos, y de dirección de las empresas contienen, ayudan, acompañan, alientan y motivan permanentemente. Para todo esto, por supuesto, en los niveles de liderazgo se trabaja mucho la inteligencia adaptativa, que es la inteligencia que nos permite ir moldeándonos a las nuevas circunstancias y capitalizando muy rápidamente los aprendizajes que vamos haciendo. Daniel, y te hago una consulta. ¿Qué serían las Power Skills, que se habla tan constantemente de eso y todavía no queda del todo claro, por lo menos para el común de la gente, ¿no?
Claro, recién hablábamos aquí en la mesa sobre habilidades blandas y hay un concepto relativamente nuevo que se ha incorporado para reemplazar esto de blandas en las habilidades, porque mucha gente piensa que blandas es débil, habilidades débil, y como tales, a veces en algunas organizaciones se las deja un poco de lado. Como muy bien señalaban aquí en la mesa, hoy el 50% de las, creo que Gustavo lo dijo, el 50% de las competencias técnicas siguen siendo fundamentales, pero el otro 50%, por poner un porcentaje, pero es aproximadamente así a nivel global, son las habilidades blandas. Por eso se le llaman power skills a las competencias del trabajo en equipo. Por ejemplo, una persona que trabaje solamente en forma solitaria, hoy realmente se le están acotando mucho las oportunidades de trabajo, la comunicación efectiva, la oportunidad de poder presentar las ideas claramente, de poder redactar correctamente un informe. Esas habilidades se le llaman hoy power skill, habilidades de empoderamiento. Y lo conecto con algo que comentó Cristina, que es muy interesante, que es las nuevas generaciones que se están insertando en el mundo laboral o quieren crecer dentro de las organizaciones, quieren sentirse empoderadas y con cierta autonomía. Te diría como intrapreneurs, ¿sí? Intraemprendedores dentro de las compañías. Por lo tanto, el modelo de liderazgo necesita también alentar a estas power skills para permitir despertar el potencial que tiene cada persona mucho más ágilmente. Ujú. Cristina, dentro de la encuesta esta de IDEA había un apartado que hablaba sobre liderazgo, ¿no? Y le preguntaba a los jóvenes si asumirían esa posición y qué los motiva. ¿Cuáles son esos principales resultados que dio la encuesta? Sí, esa pregunta en particular la verdad que es muy rica y queda como para seguir profundizando. Pero un poco lo que pasamos en limpio de ahí es que solo un cuarto, un poco menos de un cuarto de la muestra o de los participantes dijeron que les interesaba asumir una posición de liderazgo de personas por una razón de digamos, vocacional, digamos, de decir, bueno, es una etapa de crecimiento y me encantaría ayudar a desarrollar, digamos, talentos que me sucedan. El resto, un poco lo que veíamos es una porción muy chica que directamente no le interesaba asumir posiciones de liderazgo, y después el resto un universo que sí, pero quizás está por una cuestión o que habría que indagar un poco más, pero casi inercial quizá, ¿no? Que hoy es la forma que las empresas te proponen de crecimiento, ¿no? Entonces, ahí creo que un poco lo que debatíamos en el equipo, ¿no? Tiene que ver con decir, bueno, ¿qué otra forma? O sea, no todos somos buenos jefes, además de buenos talentos técnicos o especialistas. Entonces, digo, y las empresas no está claro que siempre tengan una alternativa de cómo retener o premiar, sobre todo, más que retener, a esas personas que hacen bien su trabajo, que aportan un valor, pero quizá no son buenos gestionando y contribuyendo al desarrollo del resto de las personas, ¿no? Entonces, me parece que es algo que también en algún momento, digamos, en algunos lugares sé que se está reviendo, se está empezando a pensar esto de si el modelo, o sea, estos modelos quizá más horizontales, bueno, cómo retribuimos, cómo motivamos, cómo premiamos el crecimiento, y bueno, como es algo que está ahí abierto y que creo que va a quedar para una nueva encuesta. Y bueno, justo ligado a esto que vos comentás, a mí se me ocurre pensar, porque hablamos de cómo atraer, y lo otro es cómo los retenemos. Si el liderazgo ya no es algo tan aspiracional, o si lo ven como algo inercial, pero no es algo tan... ¿Qué elementos tienen las empresas hoy para retener el talento? Marca empleadora, digamos. Hoy te diría que es otro de los grandes temas sobre los que están trabajando las empresas. Nosotros somos consultados frecuentemente sobre, bueno, cómo hacemos el concepto de retención. Diría que ya hoy no existe. Hoy lo que se busca más es ser atractivos para el talento. Por eso hay que trabajar fuertemente en lo que es marca empleadora, de la manera en que mostramos cómo es la cultura de nuestra compañía. Eso se ve a través de nuestros productos, servicios, la interacción con nuestros clientes y el clima laboral que generamos en los ambientes de trabajo. Trabajar en marca empleadora también implica estar muy atentos a estos temas que decía, de los que hablaba antes, estar muy atentos a ser muy ágiles en términos de tecnología, de este nuevo liderazgo que hoy las empresas están demandando, que es un liderazgo más digital, más empático, y también trabajar fuertemente en incorporar temas de diversidad e inclusión. Insisto con este tema porque hay una cuestión fundamental que nosotros relevamos en una de las investigaciones, es hoy ya no deberíamos hablar de generaciones, de conflictos de generaciones. La pandemia nos ha puesto a todos en el mismo lugar, desde el punto de vista de lo que ha ocurrido
a nivel emocional, a nivel personal, y hoy la gente privilegia casi las mismas cuestiones independientemente de la generación. Entonces, debemos generar ambientes corporativos que sean atractivos desde muchos puntos de vista. La flexibilidad, la cultura, los valores, nuestros productos y servicios, y la congruencia, un poco él también lo nombraba. ¿Cómo dibujamos esa línea de sentido a través del camino que van generando las compañías en tiempos difíciles? Cómo hemos capitalizado los aprendizajes después de la crisis, cómo continuamos y sostenemos esas prácticas. Y hay un punto muy interesante también que nosotros relevamos, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Qué están haciendo las compañías con el medio ambiente? Es un tema del que tampoco se habla demasiado, pero del que están muy atentos. Hoy todos estamos muy atentos acerca de lo que está ocurriendo. Cómo se incorporan esos temas que aparecen y cómo las compañías los toman. Hablamos del medio ambiente, hablamos de género. Últimamente ha ocurrido un debate interesante acerca de cómo el rol de las mujeres dentro de las compañías, muy relacionado a género, y cómo deberían empezar a tener mayor preponderancia en actividades en las que las mujeres no son tan tenidas en cuenta. Y hay un dato interesantísimo, que las mujeres están estadísticamente comprobado que están mejor calificadas que los varones, que tienen más nivel de certificación y sin embargo están más relegadas en el mundo laboral, ¿no? Luis. No, y agrego un poco marca empleadora, por supuesto, y creo que tiene que estar asociado también a lo que hablábamos antes de la oportunidad de crecimiento profesional, ¿no? Un poco, y pongo sobre la mesa otro dato que nos dio la encuesta nuestra, que el 65% cree enriquecedor para rotar en distintas experiencias laborales para crecer profesionalmente. Entonces tenemos un doble desafío, ¿no? Nos están diciendo que ellos creen que está bueno rotar frecuentemente dentro de distintas compañías para enriquecerse. ¿Qué hacemos nosotros como compañía para un poco acompañarlos en ese sentido? Lograr que nos acompañen a nosotros como compañía el mayor tiempo posible, agregándonos valor, ¿no? Creo que ahí tenemos un público cada vez más exigente que nos desafía como empresarios, en definitiva, ¿no? Daniel, ¿cómo se puede retener? A lo que comentan acá los colegas, el tema del entrenamiento muy personalizado. Ya estamos pasando de un formato que antes era de entrenar a las personas en ciertas habilidades que la empresa marcaba, y hoy lo que observo es que estamos migrando a un modelo donde se diseña casi un menú muy personalizado de entrenamiento de acuerdo a los distintos talentos que queremos potenciar y desarrollar. Y una cosa que me quedó dando vueltas tiene que ver con esto que decís, no se habla ya de retener, sino de atraer. ¿Qué significa ese concepto de ya no se trata de retener el talento? Es que hay una paradoja allí, ¿no? Digamos, cuando uno quiere retener a alguien que ya decidió irse, ya está fuera de la compañía. Entonces hay que generar ambientes organizacionales atractivos, desafiantes. Esto de no pensar tanto en estructuras rígidas, sino en modelos más flexibles incluso de trabajo, trabajar más por proyectos, entender que hay que estar anticipados a lo que las tendencias de los negocios y del mundo del trabajo están marcando. Las compañías deberíamos estar varios pasos más adelante para que cuando eso se logra, empiece a ser una compañía más atractiva para el verdadero talento, ese que busca el desafío constante en entornos mucho más flexibles. Yo creo que el concepto de retención, creo que estamos casi todos de acuerdo, es un concepto que atrasa muchísimo, y por eso hay que pensar mucho en cómo hacemos atractiva nuestra compañía, de qué manera la gente nos elige, no solamente por los contextos culturales, sino porque también generamos empresas que son sostenibles en el tiempo, muy ligadas a valores, ¿no? Esto es algo que fuertemente viene generándose y replanteándose. Por eso las empresas están repensando la cultura. ¿Qué pasó con la cultura después de esta gran crisis que hemos tenido, ¿no? ¿Coincidís con esto de retención y esto que hablabas de rotación también? O sea, como que se contraponen, ¿no? O sea, para los empleados o los futuros empleados es muy importante rotar y la empresa queriendo retener es como una contradicción. Sí, por supuesto. Y como dice Gustavo, no hablar en definitiva de la retención, cuando hablas de retención es pues ya tomó una decisión en definitiva, ¿no? Tienes que generar un ambiente previo para que no quiera tener que tomar esa decisión. Y creo que en Argentina tenemos una oportunidad grande. Creo que en el panel anterior hablaban de un poco de escasez de talento.
Yo creo que en Argentina no tenemos escasez de talento. Incluso nosotros hace 1 año y pico lanzamos Aure en Latinoamérica y un poco empezamos a trabajar con mucha sinergia entre todos los países y el talento argentino es muy bueno y resalta en la región. Entonces creo que no hay un tema de escasez, sino hay un tema de cómo lo trabajamos, cómo lo apoyamos, cómo lo ayudamos a desarrollarse en definitiva, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos con, a continuación se van a entregar los premios CHRO 2022 que los entrega la Universidad del SEMA. Seguimos con la entrega de premios.